Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, maestra. Excelente. En esta ocasión no voy a poder utilizar la cámara en la computadora que estoy, no necesariamente tienen. Denme un segundo y disculpe. Disculpen, ya estoy con ustedes. Bien, entonces, esta computadora no tiene cámara. Estoy en el trabajo. Entonces, en el día de hoy tenemos paludismo, que ya estaríamos entrando en infecciones por protozoarios y helmintos. Ok, muy bien. Ya hemos pasado esta parte, vamos ya por más de la mitad. De forma específica estaremos viendo generalidades, ciclo de vida, características de las especies de Plasmodium, signos y síntomas, complicaciones crónicas, manifestaciones clínicas del paludismo grave, diagnóstico, tratamiento y quimioprofilaxis. Entonces, el paludismo malaria es una infección producida por protozoos intracelulares. Pertenece al género Plasmodium y las especies dentro de estas son el Plasmodium falciparum, que es el que muestra, en el que se presentan las formas más graves del paludismo, el vivax, el oval, el malariae y el noelsi. La transmisión de la picadura, perdón, la transmisión se da por la picadura del mosquito hembra infectado anófeles. Ocasionalmente se produce por transfusión de sangre, o sea, si hay una sangre que está infectada por malaria va a causar infección en el paciente que reciba esa transfusión. En trasplante de órganos, en intercambio de agujas, transmisión vertical y nosocomial. El periodo de incubación es de 7 a 30 días y en el caso del Plasmodium vivax oval puede ser incluso de meses, porque estos se asocian a una forma latente de la malaria y veremos ya más adelante. Entonces, este mapa es para ilustrar los países con malaria endémica. Aquí estamos República Dominicana y Haití. Vemos que también en Centroamérica, parte de Sudamérica, en África, en Asia, todos también están asociados a brotes de malaria. Entonces, en el ciclo de vida, aunque se ve complicado, realmente no lo es. Aquí vemos esta parte de aquí es la etapa asociada al mosquito, o sea, cómo se desarrolla, y ya aquí tenemos las etapas asociadas al huésped humano. Entonces, el mosquito, esta leyenda que vemos aquí a la izquierda, es el estado de infección, cuando vemos esa I, y la D, el estado de diagnóstico. Entonces, el momento en el que causa la infección en el paciente, que el mosquito hembra anófeles, usualmente en las noches, pica al paciente, la forma que causa infección es la forma de esporozoitos en el huésped. Esa es la forma infectante. Una vez esta entra en contacto con el paciente, hay una, la palabra que siempre se me olvida, perdón, como o sea, se transporta a lo que es el hígado. En el hígado se acude a lo que son las células del hígado, en los hepatocitos, y aquí entonces se puede multiplicar. Esta multiplicación o replicación llega a tal punto que se convierte en esquizonte. El esquizonte es la forma previa a que la célula termine siendo destruida por los esporozoitos. Este esquizonte posteriormente estalla y se liberan entonces merozoitos. Esta es la etapa
hepática o exoeritrocitaria, le llaman así porque realmente la etapa que se asocia a los síntomas que se ve en el paciente es la etapa eritrocitaria. También esta etapa hepática también se conoce como etapa tisular. Entonces, una vez esos merozoitos son liberados en el torrente sanguíneo, realmente tienen la capacidad de penetrar en lo que es el eritrocito. En el eritrocito también se tornan en distintas formas. Estas formas son las que ayudan a que se pueda hacer el diagnóstico. Por ejemplo, esta forma anular o también estado en anillo, por la forma que tiene, nos permite identificar el protozoo. Es un trofozoito inmaduro cuando ya está en esta etapa. Este puede verse ya un poquito más complicado, que ya sería el trofozoito maduro, y tiene dos vertientes. La otra vertiente que puede acudir, en vez de seguir el mismo ciclo parecido al hepático, es el de gametocitos, que esta es la forma sexual del protozoo. Aquí están los gametocitos hembra y varón, o macho, y la forma que tienen ayuda a identificar también de cuál subespecie se puede tratar. Por ejemplo, la vivax y la oval tienen usualmente una forma ovalada o circular, y el falciparum es más como forma de un banano. Volviendo al trofozoito, en la etapa madura, este se replica en el eritrocito hasta convertirse en un esquizonte, al igual que en la etapa hepática. Este esquizonte estalla, o sea, hace que una rotura en lo que es el eritrocito. Esto conlleva a hemólisis, y estos estos merozoitos vuelven a replicar el ciclo hasta tanto encuentren qué célula infectar. ¿Cómo entonces el mosquito se infecta? Con la forma de gametocito. Un mosquito sano pica al paciente y este se encuentra con los gametocitos, y esa es la forma infectante para el mosquito. Ya dentro del mosquito pasa por distintas etapas y hasta convertirse en esporozoito, que es la forma infectante para el huésped humano. Profesora, ¿puede repetir cuál sería la fase infectante del humano?
Disculpen, ya estoy de vuelta. Se fue la luz aquí en la clínica y además tengo un tema de salud que mejor no especificar. Entonces, ya había terminado la parte del ciclo de vida. Quiero saber si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Ok, bien, en caso de que no, bueno, pues seguimos. Esta es una forma más Plaza Sésamo del ciclo de vida. La puse porque me pareció bonita la imagen, pero realmente es lo mismo que ya habíamos comentado. Entonces, hay algunas características que no les mencioné aquí durante el ciclo de vida, pero sí para esta tabla, que tienen las diferentes especies. Aquí vemos en esta columna las características que estaremos viendo y luego cada una de las especies. Entonces, la duración de la fase intrahepática, esto varía de acuerdo a la especie, al igual que la duración del ciclo eritrocítico. Nos vamos a enfocar en este ciclo porque es el que se asocia principalmente a, a los síntomas en el paciente. Entonces vemos que colocan aquí 48, 50 y 72. Eso es en horas. O sea, cada 2 días se va a dar el ciclo eritrocitario. Por eso las conocidas fiebres cuartiana y terciano o terciaria asociadas a la malaria. La cuartiana es asociada al plasmodium malariae de 72 horas, porque luego de que pasan esos 3 días de la duración del ciclo eritrocítico, al cuarto día, entonces el paciente presenta fiebre. Y lo mismo con el Falciparum millivax, luego de las 48 horas, al tercer día, el paciente presenta fiebre. En cuanto a la morfología, les había mencionado ya algo al respecto de la forma que estas tienen. Hay algunos que tienen dentro de sí un pigmento, sobre todo el vivax y el oval, y la capacidad de causar recaídas es de la vivax y el oval. Esto ocurre porque en la fase hepática, vamos a poner aquí, en la fase hepática pueden mantenerse latente, o sea, no se puede mantener como o estizonte o no replicarse, mantenerse en la fase hepática. Entonces, es por esta razón que el tratamiento para la malaria tiene que involucrar lo que es tanto el ciclo normal, o sea, la etapa ya cuando está en la etapa eritrocitaria, como para cuando se dé las recaídas. Y esto lleva a que el tratamiento sea un poco más prolongado por el mismo tema de las recaídas. Entonces, en cuanto a la sintomatología, al inicio son inespecíficos. El paciente puede presentar fiebre, cefalea, dolor generalizado, puede presentar diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos incluso. Ya más clásicos es que estas fiebres pueden iniciarse primero con unos escalofríos, después al momento de las fiebres, estas son sudorosas, o sea, con una diaforesis profusa y con intervalos que varían según la especie implicada, como ya les mencioné. También se caracteriza en el hemograma una anemia normocítica normocrómica y esplenomegalia reactiva. Entonces, esto de la anemia normocítica normocrómica, a ver si aquí yo lo puedo escribir. Entonces, sí, puedo escribir. Entonces tenemos la hemoglobina y hay otros valores que es el volumen corpuscular medio, que eso también sale en el hemograma, y la concentración de hemoglobina en el eritrocito. Entonces, cuando esos valores se toman en cuenta para diferentes anemias, lo primero que para darnos cuenta de una anemia, evidentemente la hemoglobina va a estar disminuida. Ya ahí sabemos que es una anemia. ¿Cómo vamos a saber si es una anemia que se asocia más a una anemia ferropénica, una anemia por pérdidas o una anemia
megaloblástica, que es por deficiencia de vitamina B12, o en este caso una anemia normocítica normocrómica. En el caso de la ferropénica, estos valores o de la de pérdida de sangre usualmente también están disminuidos. Hay una disminución de lo que es el tamaño del eritrocito, como una disminución de la coloración del eritrocito. Entonces se le llama una anemia hipocrómica por la disminución del color, hipocítrica sería, pero ese término no se utiliza tanto, es más hipocrómica. Y ya cuando estos están aumentados, o sea, esto persiste disminuido, pero tanto el volumen como la concentración de la hemoglobina están aumentados, entonces usualmente se asocia a la megaloblástica. O puede ser simplemente que esta esté aumentada y esta disminuida y también se asocia a la megaloblástica. Pero en el caso de la malaria, estos valores están bien o están normales. Entonces, esto es lo que se define como una anemia normocítica normocrómica. Esto ocurre porque vimos en el ciclo que hay un estallido, una ruptura, se destruye lo que es el eritrocito y eso va destruyendo realmente, eso va provocando la misma anemia. También hay otros factores que pueden influir dependiendo de las condiciones del paciente para que se desarrolle o cómo se vaya a desarrollar ya la malaria. En cuanto a la esplenomegalia reactiva, sabemos que parte de la función del vaso es como servir de filtro, por así decirlo, de los eritrocitos, sobre todo los viejos o los que no sirvan, pasan por el vaso y este se encarga, ¿verdad? Se encarga de encargarse de estos. Entonces, con la malaria, esto puede provocar una esplenomegalia reactiva porque, por ejemplo, en el caso del Plasmodium vivax, cuando se adhiere a lo que es el eritrocito, puede provocar en su superficie salen como unas moléculas o vamos a decirle así, unas moléculas que lo que provocan es como unas adhesinas, que lo que provocan es que se adhieran a lo que es el vaso. Eso puede ocurrir en el lumen del vaso, estas se adhieren ahí, y también puede ocurrir en el vaso. Si esto ocurre, sobre todo, obviamente todos los tejidos, órganos tienen circulación, cuando esto ocurre, puede conllevar a lo que es una obstrucción y a trombos. Entonces, en el vaso, eso lo que provoca es un aumento del vaso y puede llevar incluso a una rotura del vaso. Entonces, aquí, como les mencionaba, la esplenomegalia tropical se produce como consecuencia del estímulo antigénico mantenido por la infección y suele acompañarse de hipergamaglobulinemia policlonal, o sea, aumentan las gamaglobulinas. La nefropatía palúdica es más frecuente, la infección por Plasmodium malariae y cursa con un síndrome nefrótico por el depósito glomerular de inmunocomplejos, con histología de glomerulonefritis focal y segmentaria. En otras palabras, lo que ocurre, lo que provoca que esto suceda es lo mismo que pasa en el vaso. Al eritrocito infectado adherirse a la circulación puede causar necrosis tubular y puede conllevar entonces a síndrome nefrótico. Usualmente estos diagnósticos lamentablemente se hacen más que nada por biopsia, a veces post-mortem, pero sí se identifica, porque también para identificarse tiene que haber cierto expertise de la glomerulonefritis, entonces se puede tomar biopsia. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas graves, como esto ocurre en la circulación, lo que les hablaba de que se adhieren, esto puede pasar en cualquier otro órgano. A nivel cerebral, esto puede conllevar a que el paciente presente alteración del estado de conciencia, alteraciones neurológicas. En este caso puede presentar también coma profundo, este se le llama entonces paludismo cerebral. También el paciente en cuanto a analíticas y demás hallazgos va a tener en los gases arteriales una acidosis. En el hemograma les mencioné lo de la anemia normocítica normocrómica, la insuficiencia renal,
Lo mismo que ocurre en riñón y en vaso también puede ocurrir en pulmón y conllevar a edema pulmonar e insuficiencia respiratoria del síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto o SDRA, que usualmente el manejo para esto es con ventilación mecánica. Hipoglucemia, que está asociado ya a la afectación hepática. La hipotensión o el estado de shock, ya sabemos a qué esto se refiere. Y la hemorragia o coagulación intravascular diseminada, o CID, también asociado al mismo ciclo que presentan la malaria, o sea, donde hay ruptura del eritrocito. Y además de esto, también puede llevar a hemólisis y eso como consecuencia culminar en la CID. Y las convulsiones que también se asocian a la afectación del sistema nervioso central. Estos ya son distintos parámetros, o sea, el paciente va a tener una debilidad importante que simplemente va a querer estar encamado, puede presentar ictericia, la hiperparasitemia, ya eso por laboratorio se cuantifica, o sea, ponen un aproximado, un número, y mientras mayor es, claro está, peor es el pronóstico o las manifestaciones clínicas en el paciente. Entonces, el diagnóstico podemos utilizar frotis o gota gruesa teñida con gimsia, tinción de gimsia. La gota gruesa, esto se ve, supongamos que esa es una placa donde se coloca la gota, eso se toma una muestra del dedo y se distribuye en la placa. En la gota gruesa, realmente el tamaño de eso o la manera en que lo distribuyen es como de un pequeño cuadrito, como aquí vemos en la imagen o como intento hacer en la imagen. Entonces, esto lo que permite es tener una mayor cantidad de eritrocitos o un acúmulo más cercano de eritrocitos y tener más capacidad o más opciones o más oportunidades, la palabra, más oportunidad de poder observar si alguno de estos está infectado o si se puede evidenciar alguna de las formas de la malaria. Ya en lo que es el frotis de sangre periférica, aquí cae la gotica, ¿verdad? Se coloca ahí y con otra placa se hace un barrido. Ese barrido queda más difuminado y lo extienden hasta el final. En este caso, si bien hace que eso no queda tan oscuro como este, queda más claro porque se distribuyen mejor los eritrocitos, pero el contra, es que hay menos oportunidad de visualizar el protozoo. Entonces, en estas imágenes estamos viendo distintos. Aquí vemos el gametocito. El momento de que ustedes observen gametocitos asociados ya a los eritrocitos, aquí vemos los trofozoitos. Eso no iba. A ver cómo se borra aquí. Ok. Aquí vemos los trofozoitos. Esos son inmaduros. Estos son ya más maduros. Y este es otro gametocito también. Aquí hay más imágenes. Aquí vemos en la C, a diferencia de lo que ya vimos en la A y la B, un pigmento con los polimorfonucleares y un trofozoito. En este ya es un esquizonte maduro, que es como la etapa previa a que destruyan el eritrocito. Estos dos también son gametocitos. Aquí más imágenes de cómo se puede observar. También es útil la detección de antígeno palúdico en sangre mediante técnicas rápidas de inmunocromatografía, pero tiene menor sensibilidad. También, si mal no recuerdo, en el panel de arbovirus también tenemos malaria. Y como les mencioné, el grado de parasitemia tiene relación con el pronóstico. Entonces, en cuanto al tratamiento, los regímenes para el tratamiento varían. Se dan muchas etapas en las que puede haber resistencia del paludismo a las distintas opciones de medicamentos. Los antipalúdicos principales a tener en cuenta son, en el caso de un paludismo no complicado y que no haya resistencia,
es la cloroquina y la primaquina. La cloroquina se va a encargar de tratar de manejar la parte ya luego de que ha cruzado la etapa hepática, o sea, ya en la etapa eritrocitaria y toda esa etapa se encarga la cloroquina. Y es un tratamiento de 3 días. Ese tratamiento se va a administrar en base a el cálculo de 10 miligramos por kilogramo de peso. Entonces se administra, eso se distribuye en los 3 días y varía el horario. Entonces a las 12 horas, a las 24 horas y a las 36 horas. En cuanto a la primaquina, esta se va a administrar, sobre todo cuando se sospecha en Vivax o en Oval, siendo la Vivax una de las más frecuentes en producir malaria, se va a administrar por al menos 14 días para prevenir las recaídas. También esto puede aumentar de acuerdo a los kilogramos que tenga el paciente, porque si ya sobrepasa, por ejemplo, 70 kilogramos, puede ser que el tiempo de duración sea más extendido. Hay un tema donde la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que pacientes que presenten deficiencia de esto, el manejo es distinto y no debe de administrarse, la primaquina porque afectaría más al paciente. Entonces se utilizan otras opciones. ¿Dónde están los derivados de artemisina? Que eso lo veremos en un cuadro más adelante, más sencillo, que es el CTO. Este es ya del Harrison. Entonces, ahí ya le hablé de las especies de Plasmodium, que es lo más común, las que son sensibles a cloroquina, y para Vivax y Oval, que sería la primaquina. Ya en el paludismo que presente resistencia, ahí se utilizan los derivados de artemisina. Está el artemeter lumefantrina, ese es uno de los principales. Este puede venir tanto en vía para administrar vía oral o en administrar por infusión endovenosa con otras alternativas como el artesunato o intramuscular. Y también depende por el cálculo de miligramos por kilogramos de peso y usualmente no pasa de los 3 días, a menos que ya sea un paludismo grave. Tener en cuenta, además de que esto se vea complicado, que hay algo que lo convierte más cómodo el tratar pacientes con malaria. Y es que una vez se sospecha de malaria y se hace el diagnóstico, esto inmediatamente se notifica a salud pública y desde salud pública se envía el tratamiento, sea un paciente que se encuentre a nivel privado o a nivel público, porque no es un medicamento que está disponible a demanda. Entonces, salud pública envía el tratamiento, los esquemas, una tabla para que se vaya apuntando cada administración. Entonces, esta es la tabla más Plaza Sésamo, por así decirlo. Entonces, en el Plasmodium falciparum sensible a cloroquina y otras especies de Plasmodium, como les mencioné, usamos cloroquina y asociar con primaquina en caso de infección por Vivax y Oval. En profilaxis se puede utilizar cloroquina. Y ya para las formas resistentes, los derivados de artemisina, que ya aquí son varios. El artemeter lumefantrina es uno de los más comunes, así como el artesunato ya en las formas graves. Yo solamente en mi práctica he visto un caso de malaria y esto fue grave porque fue un paludismo cerebral. El paciente mejoró, inmediatamente se inició el tratamiento antipalúdico. En embarazadas se utiliza la quinina más clindamicina y ya de profilaxis en las formas resistentes sería mefloquina, atovaquona proguanil o doxiciclina. Entonces, en la quimioprofilaxis, en pacientes que vayan a hacer algún viaje, debe iniciarse antes del viaje y continuarse después del regreso. Las formas sensibles a cloroquina se inicia a lo largo de la semana previa al viaje y debe mantenerse hasta 4 semanas luego del regreso y puede emplearse durante el embarazo. Ya en las formas resistentes está la atovaquona proguanil, se inicia desde 2 a 3 días antes del viaje y puede suspenderse una semana después del regreso.
La mefloquina se inicia una semana antes y debe mantenerse 4 semanas tras el regreso. Y la doxiciclina, aunque presenta algunos efectos como fotosensibilidad y molestias digestivas, puede mantenerse hasta 4 semanas tras el regreso. Una vez finalizada la profilaxis, conviene administrar primaquina con objetivo de evitar recidivas tardías por Plasmodium vivax u oval. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica. Si tiene alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí. Este tema me gusta más sencillo. Se habrán dado cuenta que en este caso no me enfoqué tanto en el tratamiento. Sí me interesa que sepan mucho sobre el ciclo de vida, las manifestaciones clínicas, cuál es la forma que infectante, la diferencia de las distintas especies, qué países se ven más afectados, o dónde es endémico, asociado ya a lo que es este tema. Entonces, tenemos una femenina de 28 años de edad, española, quien estuvo 3 semanas viajando por Kenia y Tanzania. El día de su regreso comienza con fiebre y postración. Tras una semana así, presenta crisis comiciales generalizadas. Hasta aquí, dirán, hasta aquí. ¿Qué pruebas realizaría en primer lugar en el servicio de urgencias? Voy a quitar esto. ¿Qué prueba ustedes realizarían en primer lugar en el servicio de urgencias, teniendo esta información? ¿En qué sospechan? Obviamente es un tema de malaria, pero ¿qué otras cosas deben tener en cuenta? Recuerden los temas que hemos tenido previos a esto, con dinámica similar. Yo espero. Espero por ustedes. Si hay alguien. Grace Kelly. Bueno, una de las pruebas que mencionó fue la prueba de la gota gruesa Sí. y el extendido del frotis sanguíneo, que son pruebas rápidas. Sí. Grace Kelly, en este caso, lo primero que pensarías, solamente sabiendo esto, es en una malaria, que es una femenina que viajó a África y presentó fiebre y después convulsiones. Bueno, un dato importante fue el viaje que realizó. Sí, Entonces yo por eso me inclinaría más hacia allí. Sin embargo, afección neurológica, o sea, se podrían hacer otros estudios también. totalmente de acuerdo. Exacto, o sea, a pesar de que ella tenga ese nexo epidemiológico, donde lo primero que uno pudiera pensar es en malaria, al ser una convulsión, y si bien es cierto que también tenemos el paludismo cerebral, no descarta que puede estar cursando con alguna otra patología concomitante, incluso hasta un evento vasculocerebral. Entonces, eso conllevaría a valorar la realización de una tomografía, pero estamos hablando en el servicio de urgencias, no en internamiento. Válido totalmente lo de la gota gruesa y el frotis, que son técnicas que se hacen rápido.
También el hemograma, donde podemos ver si también vemos alguna evidencia de anemia normocítica normocrómica. Otro dato a tener en cuenta, a pesar de, o sea, además del hecho de que presentó, de que acudió a África, también tener en cuenta, como les decía, del temas anteriores, por ejemplo, hay que descartar fiebre amarilla, esto no descarta tampoco que pueda tratarse de otro tipo de arbovirosis como dengue. Entonces, también serían pruebas a tener en cuenta en este caso. El diagnóstico de trabajo, uno de esos sería síndrome febril agudo, o pudiera ser uno de los principales diagnósticos de trabajo. Luego, ¿cuál era el otro libro? Iba a mencionar síndrome febril agudo, probable neuroinfección o descartar neuroinfección y convulsiones secundarias. Entonces, a partir de ahí, ir indicando los estudios del lugar. Entonces, las opciones que se presentan es 1, hemocultivos, le realizaría. 2, una tomografía de cráneo. 3, serología de dengue y fiebre amarilla. 4, frotis y gota gruesa de sangre periférica. Creo que su compañera ya respondió esto y la respuesta correcta es la 4. A pesar de que las otras 3 no son necesariamente incorrectas, pero para la pregunta que se realiza, la más correcta es la 4. Ya las otras se pueden realizar una vez el paciente esté ingresado. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Porque como les dije, es un tema que hago corto.